¿Y si te dijera que existe una pregunta formulada hace 2000 años que puede cambiar por completo el rumbo de tu vida hoy? Una pregunta tan sencilla, tan directa, pero a la vez tan profunda que tiene el poder de despertar en ti una transformación que nunca imaginaste posible. Imagina por un momento que estás caminando por un sendero polvoriento, el sol del mediodía calentando tu rostro, y de repente alguien se detiene frente a ti y te hace una pregunta que resuena no solo en tus oídos, sino en lo más profundo de tu ser, haciendo que cada fibra de tu corazón vibre con una intensidad que nunca antes habías sentido. Esa pregunta no se hizo solo una vez en la historia. Sigue haciéndose hoy, en este preciso instante, mientras me escuchas. ¿Y sabes qué es lo que más me impresiona? La forma en que reaccionamos a ella determina absolutamente todo en nuestras vidas. Todo. Nuestras relaciones, nuestras decisiones cuando nadie nos ve, la manera en que manejamos el dolor, cómo enfrentamos nuestros miedos, cómo tratamos a quienes nos han herido, cómo vemos nuestro futuro, cómo encontramos paz en medio del caos en que a veces se convierte nuestra rutina. ¿Te has detenido a pensar lo curioso que es que en un mundo lleno de respuestas prefabricadas, de tutoriales para todo, de personas que se dicen expertas en felicidad y éxito, aún así nos sintamos tan perdidos, tan vacíos, tan sedientos de algo que parece estar siempre fuera de nuestro alcance? Es como si estuviéramos en un laberinto gigantesco, corriendo de un lado para otro, intentando encontrar la salida, pero siempre chocando contra muros invisibles que nos impiden llegar a donde realmente queremos estar. Así es exactamente como se sentían los discípulos de Jesús aquel día en Cesarea de Filipo. Imagina la escena conmigo por un instante. Lo habían dejado todo para seguir a este hombre extraordinario. Habían visto milagros que desafiaban toda lógica humana, ciegos que recuperaban la vista, paralíticos que saltaban de alegría, muertos que volvían a la vida, tempestades que obedecían a una simple palabra. Habían escuchado enseñanzas que tocaban partes del alma que ni siquiera sabían que existían. Y aún así, había algo en el aire, una tensión, una pregunta no formulada que se cernía sobre sus corazones como una nube cargada de lluvia. Jesús sabía exactamente lo que estaba pasando dentro de ellos. Siempre lo supo. Entonces, en aquel momento, con la delicadeza de quien conoce cada latido de nuestro corazón, hizo primero una pregunta más general, casi como quien está tanteando el terreno antes de sumergirse en el océano profundo del alma humana. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y las respuestas llegaron rápidas, como siempre llegan cuando hablamos de los demás, cuando repetimos lo que hemos oído por ahí, cuando nos escondemos detrás de las opiniones ajenas. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, respondieron. Otros susurraron, Elías. Había incluso quienes pensaban, Jeremías o alguno de los profetas. Respuestas seguras, cómodas, que no exigían mucho de quien las daba. Es exactamente así como vivimos hoy, ¿no es cierto? Repetimos lo que otros dicen sobre la fe, sobre Dios, sobre lo que realmente importa en la vida, sin detenernos nunca a preguntarnos qué es lo que de verdad creemos en el fondo de nuestro corazón. Pero entonces Jesús hizo la pregunta que lo cambió todo. La pregunta que todavía hoy tiene el poder de sacarnos de nuestra zona de confort y llevarnos a un lugar de intimidad y verdad que quizás tenemos miedo de explorar. Miró directamente a los ojos de cada uno de aquellos hombres sencillos, pescadores, recaudadores de impuestos, personas comunes como tú y como yo, y preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Sientes la diferencia? La primera pregunta era sobre ellos, sobre los otros, sobre lo que se dice por ahí. La segunda pregunta era personal, íntima, directa. Era sobre ti. Y esa es la pregunta que Él te hace a ti hoy, en este momento, mientras tu alma se inquieta en tu pecho. No lo que tu familia dice sobre Jesús, no lo que tu iglesia enseña sobre Jesús, no lo que has leído en libros o escuchado en sermones sobre Jesús, sino lo que tú dices sobre Jesús. ¿Quién es Él para ti? Pedro, impetuoso como siempre, fue el primero en responder, y su respuesta resonó a través de los siglos hasta llegar a nuestros oídos hoy. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Pero te das cuenta de lo que ocurrió en ese instante? No fue solo una respuesta teológica correcta, fue una declaración que brotó de lo más profundo de su ser, una revelación que el Padre Celestial había puesto en su corazón,
Una verdad que transformó no solo lo que Pedro sabía sobre Jesús, sino quién era Pedro como persona. Y eso es exactamente lo que esa pregunta hace con nosotros hoy. No busca una respuesta de nuestra mente, una definición que hemos memorizado o una frase bonita que hemos aprendido. Busca una respuesta de nuestro corazón, una declaración que brota de nuestra experiencia personal con aquel que nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Una respuesta que tiene el poder de transformar no solo nuestra teología, sino nuestra vida entera. Piensa conmigo por un momento. Si Jesús es realmente quien dijo que es, si Él es verdaderamente el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el camino, la verdad y la vida, entonces eso lo cambia absolutamente todo sobre cómo debemos vivir. No es solo una información interesante para guardar en la mente. Es una realidad revolucionaria que debe impactar cada área de nuestra existencia. Cuando te despiertas por la mañana y te miras al espejo, tu respuesta a la pregunta de Jesús determina cómo ves a la persona que se refleja allí. Si Jesús es verdaderamente tu Salvador, entonces ya no te definen tus errores del pasado, ni las palabras duras que escuchaste sobre ti, ni los fracasos que llevas como cicatrices invisibles. Eres un hijo amado del Rey del Universo, creado con un propósito, dotado de un valor infinito, destinado a cosas grandiosas que quizás ni siquiera puedes imaginar. Cuando enfrentas relaciones difíciles, personas que te han herido, situaciones que despiertan en ti ira, rencor o deseo de venganza, tu respuesta a la pregunta de Jesús determina cómo vas a reaccionar. Si Jesús es verdaderamente tu Señor, entonces sus enseñanzas sobre el perdón, el amor a los enemigos y hacer el bien a quienes nos hacen mal, dejan de ser sugerencias opcionales y se convierten en el camino que eliges seguir, incluso cuando cada célula de tu cuerpo grita lo contrario. Cuando estás en tu entorno laboral, lidiando con presiones, tentaciones, oportunidades de actuar de forma deshonesta para obtener una ventaja, o momentos en los que podrías callar ante la injusticia para protegerte, tu respuesta a la pregunta de Jesús determina tus elecciones. Si Jesús es verdaderamente tu maestro, entonces su integridad, su valentía para decir la verdad, su compasión por los marginados se convierten en el estándar con el que mides tus propias actitudes. Pero aquí hay algo que me toca profundamente. Esta pregunta no se hace solo una vez. Jesús continúa haciéndonos esta pregunta en diferentes momentos de nuestro viaje, en diferentes circunstancias, ante diferentes desafíos. Es como si nos estuviera invitando constantemente a profundizar nuestra comprensión sobre quién es Él, y en consecuencia, sobre quiénes somos nosotros en relación con Él. Hay momentos en que esta pregunta llega susurrada en nuestra oración matutina, cuando estamos en silencio ante Él y sentimos nuestro corazón aquietarse en su presencia. Hay momentos en que resuena con fuerza en medio de una tormenta emocional, cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse y necesitamos desesperadamente un ancla para nuestra alma. Hay momentos en que surge como una invitación amable durante una conversación con alguien que está sufriendo, y nos damos cuenta de que nuestra respuesta a la pregunta de Jesús determina si podremos ser un instrumento de consuelo y esperanza. ¿Y sabes qué es lo que más me impresiona? La forma en que Jesús reaccionó a la respuesta de Pedro aquel día. No se limitó a decir, respuesta correcta, Pedro, enhorabuena. Reveló que aquella respuesta había sido una revelación del propio Padre Celestial. En otras palabras, cuando respondemos correctamente a la pregunta de Jesús, no es porque seamos particularmente inteligentes o espirituales. Es porque el corazón de Dios se está revelando a nuestro corazón. Es porque está ocurriendo una conexión sobrenatural, un encuentro divino que va mucho más allá de nuestra capacidad humana de comprensión. Esto significa que cuando tú, en el silencio de tu habitación, en el tráfico enloquecedor de la ciudad, en el descanso del trabajo o en medio de una noche de insomnio, sientes que tu corazón susurra, tú eres mi Salvador, mi Señor, mi esperanza. No eres solo tú quien habla. Es el Espíritu de Dios resonando en tu alma. Es el Padre Celestial revelándose a través de tu respuesta. Es un momento santo que conecta tu humanidad con la divinidad de una forma que las palabras no pueden explicar por completo. Pero quiero contarte algo de lo que quizás nunca te hayas dado cuenta.
Jesús no hizo esa pregunta porque Él no supiera quién era. Él conocía perfectamente su identidad, su misión, su destino. Hizo esa pregunta por nosotros, porque sabía que nuestra respuesta determinaría si lograríamos vivir la vida abundante que Él vino a ofrecernos, o si nos quedaríamos atrapados en religiones vacías, rituales sin sentido, conocimientos sin transformación. Es como un padre amoroso que le pregunta a su hijo, ¿sabes cuánto te quiero? No porque el padre dude de su amor, sino porque quiere que el hijo comprenda, interiorice y viva en la realidad de ese amor de tal forma que transforme por completo su autoestima, sus decisiones, sus relaciones, su futuro. Cuando Jesús nos pregunta, ¿quién decís que soy yo?, nos está invitando a una relación, no a una religión. Está abriendo las puertas de su corazón para que podamos conocerlo íntimamente, no solo saber información sobre él. Nos está ofreciendo una vida de colaboración con el Creador del universo, donde cada día se convierte en una aventura de descubrir cómo su amor, su sabiduría y su poder pueden manifestarse a través de nuestras circunstancias ordinarias. Y aquí hay algo que me emociona profundamente. Nuestra respuesta a esta pregunta no necesita ser perfecta desde el principio. Pedro, el mismo que declaró tan hermosamente, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», fue el mismo que unas horas después negó conocer a Jesús 3 veces seguidas. Pero Jesús no se rindió con él. Al contrario, después de su resurrección, Jesús le dio a Pedro 3 oportunidades para reafirmar su amor y su dedicación. Esto significa que si tu respuesta a la pregunta de Jesús hoy es vacilante, llena de dudas, manchada por fracasos del pasado o miedos del futuro, está bien. Jesús no busca la perfección, busca la sinceridad. No espera que tengas todas las respuestas teológicas correctas. Espera que tu corazón se abra a Él, aunque sea solo una rendija, aunque sea con temor, aunque sea a través de las lágrimas. Porque la verdad es que cuando respondemos a la pregunta de Jesús con sinceridad, algo sobrenatural sucede. No es solo nuestra perspectiva la que cambia, es nuestra propia identidad la que se transforma. Descubrimos que no somos solo seres humanos intentando tener experiencias espirituales. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, conectados al corazón de Dios, partícipes de su reino, portadores de su luz en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. Y esta transformación de identidad lo cambia todo. Cambia cómo lidias con la soledad, porque descubres que nunca estás realmente solo. Cambia cómo enfrentas las incertidumbres del futuro, porque descubres que estás en manos de alguien que conoce el fin desde el principio. Cambia cómo lidias con tus limitaciones y fracasos, porque descubres que la fuerza de Dios se perfecciona en tu debilidad. Cambia cómo te relacionas con otras personas, porque descubres que cada persona que se cruza en tu camino es alguien por quien Jesús murió. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y tiene sentido para ti, te invito a que dejes tu me gusta. Es un gesto sencillo, pero que nos ayuda mucho a llegar a más personas que, como tú, necesitan una palabra de esperanza. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien a quien quieres y que está pasando por un momento de dolor o de incertidumbre. Comparte este video con esa persona. Puede ser la semilla de esperanza que necesita para florecer. Y por último, usa los comentarios para contarme qué sentiste. Quiero saber tu experiencia y cómo este mensaje tocó tu alma. Tu comentario es una parte importante de nuestro viaje. La pregunta de Jesús nos lleva a un lugar de intimidad, pero esa misma intimidad nos prepara para otra realidad de la vida cristiana, la aplicación práctica. Porque cuando realmente comprendemos quién es Jesús, cuando nuestra respuesta viene del fondo del corazón, esto se manifiesta inevitablemente en la forma en que vivimos cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Cuando empezamos a comprender verdaderamente quién es Jesús para nosotros, algo extraordinario sucede en nuestro interior. Es como si una luz suave comenzara a iluminar rincones de nuestra alma que llevaban mucho tiempo en la oscuridad. De repente, nos damos cuenta de que existe una diferencia abismal entre conocer información sobre Jesús y realmente conocer a Jesús de forma personal e íntima. Y esa diferencia
se manifiesta en cada pequeño detalle de nuestra vida cotidiana. Piénsalo por un momento. Puedes saberlo todo sobre una persona famosa, haber leído su biografía, visto sus entrevistas, conocer sus gustos, sus opiniones, incluso sus manías. Pero eso no significa que tengas una relación con esa persona. Del mismo modo, podemos acumular conocimiento teológico, memorizar versículos bíblicos, asistir a servicios y estudios, y aún así vivir como si Jesús fuera solo una figura histórica lejana, no el amigo íntimo que desea caminar con nosotros a cada paso. La diferencia se hace evidente cuando enfrentamos esos momentos de la vida que nos quitan el suelo bajo los pies. Cuando recibimos una noticia devastadora, cuando una relación que creíamos sólida se deshace como arena entre los dedos, cuando nuestros planes cuidadosamente construidos se desmoronan de la noche a la mañana. Es en esos momentos cuando descubrimos si nuestra fe es solo un conocimiento intelectual sobre Dios o si es una confianza real en una persona viva que conoce cada detalle de nuestra historia. Recuerdo una conversación que tuve con una anciana que había perdido a su esposo después de 50 años de matrimonio. Me dijo algo que nunca olvidé. «Sabe, pastor, durante todos estos años creí que conocía a Jesús porque sabía la Biblia de memoria. Pero fue solo cuando me vi sola, en el silencio de la casa vacía, que descubrí si Él era realmente mi compañero o solo un personaje de mis estudios bíblicos». Y entonces sonrió a través de las lágrimas y completó: «Descubrí que Él estaba allí, a mi lado, más real que mi propio reflejo en el espejo». Esa es la transformación que ocurre cuando nuestra respuesta a la pregunta «¿Quién es Jesús para ti?», deja de ser teórica y se vuelve experiencial. Empezamos a percibir su presencia en los momentos más sencillos del día. En la cola del banco, cuando nuestra paciencia se pone a prueba, sentimos un susurro amable en nuestro corazón, recordándonos que Él también esperó, Él también fue incomprendido, Él también enfrentó la impaciencia de los demás con gracia y serenidad. En el tráfico caótico de la ciudad, cuando alguien nos cierra el paso en un atasco y nuestra primera reacción es la ira, recordamos que Jesús enseñó sobre amar a nuestros enemigos, sobre bendecir a quienes nos maltratan. Y de repente, en lugar de tocar el claxon furiosamente o gesticular con indignación, encontramos en nuestro corazón una compasión inesperada. Pensamos: quizás esta persona está teniendo un día difícil. Quizás ha recibido malas noticias y está conduciendo en piloto automático, perdida en sus propios pensamientos. Este cambio de perspectiva no ocurre porque nos volvamos personas perfectas de la noche a la mañana. Ocurre porque cuando conocemos verdaderamente quién es Jesús, su carácter comienza a influir en nuestro carácter. Su forma de ver a las personas comienza a moldear nuestra forma de ver a las personas. Su amor incondicional comienza a despertar en nosotros una capacidad de amar que no sabíamos que poseíamos. Pero aquí hay algo sobre lo que debemos ser honestos. Este proceso de transformación no es lineal ni fácil. Hay días en que nos despertamos llenos de fe y determinación, listos para vivir como Jesús vivió. Y hay otros días en que nos sorprendemos reaccionando de forma completamente opuesta a las enseñanzas que profesamos creer. Es en esos momentos que descubrimos la diferencia entre religiosidad y relación. La religiosidad nos condena cuando fallamos. Nos dice que no somos lo suficientemente buenos cristianos, que deberíamos tener más fe, más paciencia, más amor. La relación con Jesús, por otro lado, nos ofrece gracia cuando fallamos. Nos recuerda que somos obras en progreso, que su paciencia con nosotros es infinita, que cada nuevo día es una oportunidad para empezar de nuevo, para aprender, para crecer. Cuando realmente comprendemos quién es Jesús para nosotros, nuestra vida de oración se transforma por completo. Deja de ser un monólogo donde recitamos peticiones y agradecimientos mecánicos para convertirse en un diálogo íntimo con alguien que nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Empezamos a compartir con Él no solo nuestras necesidades grandes y urgentes, sino también nuestras pequeñas alegrías, nuestras dudas tontas, nuestros miedos irracionales. Es como cuando tienes un amigo tan íntimo que puedes llamarlo a cualquier hora, hablar de cualquier cosa, incluso quedarte en silencio al teléfono, porque simplemente su presencia es reconfortante. Jesús se convierte en ese tipo de amigo. Puedes conversar con Él mientras lavas los platos, mientras esperas el autobús,
mientras caminas por el parque. No necesitas palabras bonitas ni lenguaje religioso formal. Solo necesitas sinceridad. Y entonces algo maravilloso comienza a suceder. Descubres que Jesús también te habla. No necesariamente a través de voces audibles o visiones espectaculares, sino a través de una paz inexplicable que invade tu corazón en el momento exacto en que más la necesitas, a través de una idea que surge en tu mente y sabes que no fuiste tú quien la pensó, a través de una fuerza interior que aparece cuando estás seguro de que no puedes dar un paso más. Esta intimidad con Jesús transforma nuestra forma de lidiar con las tentaciones cotidianas. Cuando estamos a punto de hablar mal de alguien, cuando aparece la oportunidad de ser deshonestos para obtener una ventaja, cuando podemos elegir entre nuestra comodidad y ayudar a alguien necesitado, ya no es solo nuestra conciencia moral la que nos orienta. Es el susurro amoroso de alguien que nos conoce íntimamente y quiere lo mejor para nosotros. Es como tener un mentor sabio y amoroso siempre a tu lado, alguien que no nos juzga por nuestros impulsos, sino que nos ayuda a ver las consecuencias de nuestras elecciones. Alguien que nos recuerda constantemente quiénes somos realmente y en qué queremos convertirnos. Cuando nuestra respuesta a la pregunta de Jesús viene del corazón, esto afecta inevitablemente nuestras relaciones familiares. Ese pariente difícil que siempre logra sacarnos de quicio, deja de ser visto solo como un problema a evitar. Empezamos a ver en él a alguien que también carga heridas, alguien que también necesita amor y paciencia, alguien por quien Jesús también dio su vida. Esto no significa que nos volvamos personas pasivas que aceptan cualquier tipo de trato. Jesús nunca fue pasivo ante la injusticia o el abuso, pero significa que nuestra forma de establecer límites, nuestra manera de confrontar comportamientos inadecuados, nuestra estrategia para lidiar con conflictos se impregna de amor, sabiduría y esperanza de restauración. En el ambiente de trabajo, cuando conocemos verdaderamente quién es Jesús, nuestra motivación para hacer un buen trabajo ya no es solo el salario a fin de mes o el reconocimiento de los superiores. Es la conciencia de que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Esto transforma nuestra ética profesional, nuestra forma de tratar a los compañeros, nuestra actitud ante las presiones y los plazos imposibles. Descubrimos que podemos ser luz en ambientes oscuros sin necesidad de predicar sermones o repartir folletos. Nuestra integridad habla más fuerte que las palabras. Nuestra paciencia en situaciones estresantes llama más la atención que los discursos. Nuestra disposición para ayudar a compañeros en dificultades despierta más curiosidad sobre nuestra fe que cualquier argumento teológico. Pero quizás una de las transformaciones más profundas que ocurren cuando realmente conocemos a Jesús es nuestra relación con el sufrimiento. Vivimos en un mundo que nos enseña a evitar el dolor a toda costa, a buscar el placer y el confort como los objetivos supremos de la vida. Cuando conocemos a Jesús íntimamente, no es que nos empiece a gustar el sufrimiento o que lo busquemos masoquistamente, pero empezamos a comprender que el dolor puede ser transformador cuando se vive en su presencia. Jesús no nos promete una vida sin problemas. De hecho, fue muy honesto al respecto. En el mundo tendréis aflicción, pero completa esta declaración realista con una promesa extraordinaria. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto significa que cuando enfrentamos dificultades, y todos las enfrentamos, no estamos solos. Tenemos a nuestro lado a alguien que ya ha pasado por todas las formas de sufrimiento humano y ha salido victorioso. Esta perspectiva cambia por completo nuestra forma de lidiar con pérdidas, decepciones, enfermedades, traiciones. No fingimos que no duelen. Jesús también lloró ante la tumba de Lázaro, aún sabiendo que iba a resucitarlo. Pero enfrentamos esos dolores con la certeza de que no son el final de la historia. Se está tejiendo un propósito mayor. Está ocurriendo una redención incluso cuando nuestros ojos no pueden verla. Y entonces descubrimos algo sorprendente. Muchas veces son exactamente en los momentos de mayor dificultad cuando experimentamos la presencia de Jesús de forma más intensa. Es como si Él tuviera un cariño especial por los corazones quebrantados, una atención especial para aquellos que están atravesando valles oscuros. Esto no significa que debamos romantizar el sufrimiento o fingir que es fácil pasar por él. Significa que podemos atravesar estos periodos difíciles con una esperanza que va más allá de las circunstancias, con una paz que trasciende el entendimiento humano.
con una fuerza que claramente no viene de nosotros mismos. Cuando conocemos verdaderamente quién es Jesús, nuestra forma de lidiar con nuestras propias limitaciones también se transforma. Dejamos de intentar ser superhéroes espirituales que nunca fallan, nunca dudan, nunca sienten miedo. Empezamos a aceptar nuestra humanidad como Jesús aceptó la suya cuando se encarnó. Sintió hambre, sed, cansancio, tristeza. Lloró, se angustió, incluso experimentó una forma de abandono en la cruz. Esto no lo hizo menos divino. Esto lo hizo completamente accesible para nosotros, seres humanos limitados y falibles que necesitamos un Salvador que comprende exactamente lo que es vivir en esta realidad terrenal. Esta comprensión nos libera de la presión de tener que ser perfectos para ser aceptados por Dios. Descubrimos que Él nos ama exactamente como somos, donde estamos, con todas nuestras contradicciones e inconsistencias, pero nos ama demasiado como para dejarnos donde estamos. Él está constantemente trabajando en nosotros, moldeando nuestro carácter, expandiendo nuestra capacidad de amar, aumentando nuestra semejanza con Él. Es un proceso que dura toda la vida, y eso es reconfortante. Significa que no necesitamos tener prisa por ser perfectos. Podemos disfrutar del viaje, celebrar cada pequeño crecimiento, tener paciencia con nosotros mismos cuando no logramos estar a la altura de nuestros propios ideales. Cuando realmente conocemos a Jesús, nuestra perspectiva sobre el futuro también se transforma. Dejamos de vivir ansiosos por lo que sucederá mañana, la próxima semana, el próximo año. No porque nos volvamos irresponsables o negligentes con la planificación, sino porque desarrollamos una confianza profunda en que nuestro futuro está en manos de alguien que nos ama infinitamente y que tiene el mejor plan para nuestra vida. Esto nos permite vivir el presente con más intensidad, apreciar los pequeños momentos de belleza que antes pasaban desapercibidos, tener gratitud por las bendiciones sencillas que antes considerábamos obvias. Un atardecer se convierte en un regalo de Dios. Un abrazo de un amigo se convierte en una manifestación de su amor. Un día sin problemas graves se convierte en una razón para celebrar. Y esa gratitud, esa capacidad de encontrar a Dios en las cosas pequeñas y cotidianas, se vuelve contagiosa. Las personas a nuestro alrededor comienzan a percibir que hay algo diferente en nosotros. No necesariamente porque les prediquemos, sino porque nuestra forma de vivir despierta curiosidad. Nuestra paz en medio del caos, nuestra esperanza en medio de las dificultades, nuestro amor en medio de la hostilidad, hablan más fuerte que cualquier discurso. Si este viaje de descubrimiento está tocando tu corazón, deja tu me gusta y continúa con nosotros. Comparte con alguien que necesite oír que existe una esperanza real y una transformación posible. En los comentarios, cuenta cómo responderías a la pregunta de Jesús hoy. El descubrimiento de quién es Jesús realmente para nosotros nos prepara para comprender algo aún más profundo. Cómo esta verdad se manifiesta en las áreas más íntimas y desafiantes de nuestra vida, donde las heridas son más profundas y la necesidad de sanación es más urgente. Hay momentos en la vida en que la pregunta de Jesús resuena en nuestras almas de forma casi dolorosa, penetrante, como una luz intensa que ilumina rincones oscuros que preferiríamos mantener en la penumbra. Es cuando enfrentamos aquellas situaciones que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos, sobre Dios, sobre la vida. Es cuando el sufrimiento llama a nuestra puerta de forma tan intensa que sentimos como si nos estuvieran despedazando por dentro, y de repente nos encontramos gritando en el silencio de nuestra habitación: Jesús, si realmente eres quien dices ser, ¿dónde estás ahora que más te necesito? Esos son los momentos en los que descubrimos si nuestra fe es solo un barniz superficial que se descascara en la primera tormenta, o si es un ancla sólida que nos mantiene firmes, incluso cuando las olas de la vida amenazan con engullirnos por completo. Y la verdad es que todos pasamos por esos momentos. No hay excepciones. No existe una vida cristiana blindada contra el dolor, protegida de las decepciones, inmune a las pérdidas devastadoras que hacen que nuestro mundo se derrumbe. Recuerdo a una joven madre que me buscó después de perder a su hijo pequeño en un trágico accidente. Estaba destrozada, no solo por el dolor de la pérdida, sino por la culpa de estar cuestionando a Dios. Pastor, me dijo entre sollozos,
Siempre dije que Jesús era mi Salvador, que confiaba en Él completamente. Pero ahora que estoy aquí, en el fondo del pozo, ya no sé quién es Él para mí. No sé si puedo seguir creyendo en un Dios que permite que sucedan cosas así. Aquella conversación me marcó profundamente porque estaba siendo brutalmente honesta sobre algo que muchos de nosotros sentimos pero tenemos miedo de admitir. Hay situaciones en la vida que nos hacen cuestionarlo todo, que nos colocan en una encrucijada espiritual, donde necesitamos decidir si nuestra fe es lo suficientemente fuerte para sobrevivir al tsunami emocional que estamos enfrentando. Y fue exactamente en ese lugar de honestidad dolorosa donde aquella madre comenzó a descubrir quién era Jesús realmente para ella. No el Jesús de las tarjetas de Navidad y las canciones reconfortantes, sino el Jesús que lloró ante la tumba de Lázaro, el Jesús que sudó sangre en Getsemaní, el Jesús que gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?", en la cruz. Un Jesús que comprendía perfectamente el dolor que ella estaba sintiendo porque él mismo había experimentado la angustia más profunda que un ser humano puede enfrentar. Esta es una de las dimensiones más extraordinarias de quién es Jesús. Él no es un Dios distante que observa nuestro sufrimiento desde lejos. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, especialmente con nosotros en nuestros momentos más oscuros. Cuando enfrentamos la traición de alguien en quien confiábamos completamente, Jesús lo comprende porque fue traicionado por uno de sus discípulos más cercanos. Cuando nos sentimos abandonados por aquellos que deberían apoyarnos, Jesús lo comprende porque fue abandonado por sus seguidores en la hora más crítica de su vida. Pero aquí está lo que es verdaderamente transformador. Jesús no solo comprende nuestro dolor, sino que lo redime. Toma nuestras heridas más profundas y las convierte en fuentes de compasión. Toma nuestras decepciones más amargas y las usa para enseñarnos sobre su fidelidad inquebrantable. Toma nuestros miedos más paralizantes y nos muestra que podemos caminar a través de ellos, con su presencia a nuestro lado. Piensa en la relación conyugal. Por ejemplo, ¿cuántos matrimonios comienzan con hermosos sueños de felicidad eterna, pero con el tiempo enfrentan tormentas que parecen imposibles de superar? Infidelidad, problemas financieros, diferencias irreconciliables, enfermedades que lo cambian todo, la pérdida de hijos, cambios inesperados que sacuden las estructuras que tardaron años en construirse. Es en esos momentos cuando la pregunta de Jesús se vuelve crucial para la pareja. ¿Quién decís que soy yo? Si Jesús es solo una tradición familiar o un símbolo cultural, probablemente no tendrá mucho impacto en la forma en que enfrentan la crisis. Pero si Jesús es verdaderamente el Señor de la relación, si es reconocido como aquel que puede sanar heridas profundas y restaurar lo que parecía estar completamente destruido, entonces algo sobrenatural puede suceder. No estoy hablando de una varita mágica que resuelve todos los problemas instantáneamente. Estoy hablando de un proceso de sanación que puede ser largo, doloroso, que exige humildad, perdón y una disposición a morir al propio orgullo. Pero es un proceso en el que Jesús camina junto a nosotros, sosteniéndonos cuando creemos que no podemos dar un paso más, susurrando esperanza cuando todo parece perdido. Conocí a una pareja que estaba al borde del divorcio después de años de rencor acumulado. Me buscaron no porque tuvieran esperanza, sino porque querían que un pastor bendijera su separación, que los ayudara a separarse de forma cristiana. Durante nuestros encuentros, seguí haciéndoles la misma pregunta que Jesús hizo a los discípulos. ¿Quién decís que es Jesús para vuestro matrimonio? Al principio, las respuestas eran superficiales, llenas de jerga religiosa que no tocaba el corazón de los problemas reales. Pero gradualmente, comenzaron a ser honestos sobre sus heridas, sus miedos, sus decepciones. Y fue en ese lugar de vulnerabilidad donde comenzaron a descubrir a Jesús como el sanador de relaciones, como aquel que puede restaurar no solo el amor, sino la confianza, el respeto y la intimidad que creían muertos para siempre. Hoy, algunos años después, no solo continúan casados, sino que se han convertido en consejeros de otras parejas en crisis. Sus propias heridas cicatrizadas se han convertido en instrumentos de sanación para otros. Esa es la economía de Dios. Él nunca desperdicia nuestro dolor.
Siempre encuentra una forma de usarlo para bendecir a otros que están pasando por luchas similares. Lo mismo sucede cuando enfrentamos problemas financieros devastadores. Vivimos en una sociedad que a menudo mide nuestro valor por lo que poseemos, por el cargo que ocupamos, por la casa donde vivimos, por el coche que conducimos. Cuando perdemos todo eso, debido a un despido inesperado, un negocio que fracasó, una enfermedad que consumió todos los ahorros, puede parecer que hemos perdido nuestra propia identidad. Es en ese momento cuando la pregunta de Jesús se convierte en un faro en la oscuridad. ¿Quién decís que soy yo? Si Jesús es verdaderamente nuestro proveedor, nuestra seguridad, nuestra fuente de identidad, entonces nuestra autoestima no depende de la cuenta bancaria. Nuestra dignidad no está determinada por nuestro trabajo. Nuestro valor no se mide por los bienes materiales que acumulamos. Esto no significa que debamos ser irresponsables con el dinero o que no debamos trabajar duro para mantener a nuestra familia. Jesús nunca enseñó la pasividad o la negligencia, pero significa que nuestra paz interior, nuestra capacidad de dormir tranquilos por la noche, nuestra esperanza en el futuro, no dependen de las circunstancias externas, sino de la relación interna que tenemos con aquel que promete nunca dejarnos ni desampararnos. Conocí a un empresario que lo perdió todo en una crisis económica. Me contó que en los primeros meses se sentía completamente perdido, como si hubiera perdido no solo sus bienes, sino su propia identidad. Pero fue exactamente en ese valle donde descubrió quién era Jesús realmente para él. No solo el Dios de las bendiciones materiales, sino el compañero fiel en los momentos de escasez, el consolador en los momentos de vergüenza, la esperanza en los momentos de aparente fracaso. Aprendió a orar no solo pidiendo a Dios que resolviera sus problemas financieros rápidamente, sino pidiendo sabiduría para tomar decisiones sabias, fuerza para no desanimarse ante los no que recibía, humildad para aceptar trabajos que antes habría considerado por debajo de su nivel, y gratitud por las pequeñas provisiones diarias que antes pasaban desapercibidas. Años después, cuando su situación financiera se estabilizó de nuevo, me dijo algo que nunca olvidé. Pastor, no le desearía a nadie pasar por lo que yo pasé, pero tampoco cambiaría esa experiencia por nada en el mundo. Fue allí, en el fondo del pozo, donde conocí a Jesús de verdad. Fue allí donde descubrí que Él es realmente todo lo que necesito, incluso cuando no tengo nada más. El área de la salud es otro territorio donde la pregunta de Jesús resuena con especial intensidad. Cuando recibimos un diagnóstico devastador, cuando nuestro cuerpo nos traiciona de una forma que nunca imaginamos posible, cuando el dolor físico se vuelve tan intenso que apenas podemos pensar en otra cosa, es natural que cuestionemos dónde está Dios en medio de todo eso. Algunas personas, ante la enfermedad, se rebelan contra Dios y lo culpan por permitir que algo así suceda. Otras intentan negociar con Él, prometiendo ser mejores personas si Él las sana. Pero hay quienes, en medio de la enfermedad, hacen un descubrimiento sorprendente. Jesús no es solo el Dios que sana milagrosamente, aunque a veces lo hace, sino que también es el Dios que camina con nosotros a través de la enfermedad, que nos sostiene cuando nuestro cuerpo falla, que nos da paz cuando los tratamientos no funcionan como esperábamos. Conocí a una anciana que luchó contra el cáncer durante 2 años. Me contó que al principio estaba obsesionada con la cura, ayunando, orando, pidiendo oración a todo el mundo, como si pudiera forzar a Dios a sanarla a través del volumen de sus súplicas. Pero gradualmente, comenzó a darse cuenta de que Jesús estaba más interesado en sanar su alma que solo su cuerpo. Durante los meses de tratamiento, experimentó una intimidad con Dios que nunca antes había conocido. Las largas horas de quimioterapia se convirtieron en momentos de oración profunda. Los momentos de debilidad física se convirtieron en oportunidades para experimentar la fuerza espiritual. Las noches de insomnio se convirtieron en vigilias de adoración y gratitud. ¿Se curó del cáncer? Sí, se curó. Pero me dijo que la curación más importante no fue la del cuerpo, sino la del alma. Fue descubrir que Jesús no es solo el Dios de los momentos felices, sino también el Dios de los momentos difíciles. No solo el Dios de los fuertes, sino especialmente el Dios de los débiles. No solo el Dios de los sanos, sino principalmente el Dios de aquellos que necesitan sanación en todas las áreas de la vida.
La dimensión del perdón es quizás una de las áreas más desafiantes, donde la pregunta de Jesús se vuelve crucial. Todos llevamos heridas causadas por otras personas. Algunos llevan heridas pequeñas, como palabras duras dichas en un momento de ira. Otros llevan heridas profundas, como abuso físico o emocional, traición conyugal, abandono parental, rechazo familiar. Cuando alguien nos hiere profundamente, nuestra reacción natural es buscar justicia, venganza, o al menos la garantía de que la persona que nos hirió reconozca el mal que nos causó y se arrepienta genuinamente. Pero Jesús enseñó algo que desafía por completo nuestra naturaleza humana. Debemos perdonar incluso cuando no recibimos una disculpa, incluso cuando la persona no reconoce que nos ha herido, incluso cuando continúa hiriéndonos. Esto parece imposible, injusto, incluso masoquista. ¿Cómo podemos perdonar al padre que nos abandonó cuando éramos niños? ¿Cómo perdonar al cónyuge que nos traicionó con nuestro mejor amigo? ¿Cómo perdonar al jefe que nos humilló públicamente y destruyó nuestra reputación profesional? ¿Cómo perdonar al conductor ebrio que mató a nuestro hijo en un accidente que podría haberse evitado? La respuesta está en comprender quién es Jesús para nosotros en esos momentos de dolor extremo. Jesús no nos pide que perdonemos porque sea bonito o correcto hacerlo. Nos pide que perdonemos porque Él mismo nos perdonó primero, cuando aún éramos sus enemigos, cuando aún estábamos lejos de Él, cuando no merecíamos su amor ni su gracia. El perdón no es un sentimiento que podamos producir a través de la fuerza de voluntad. Es una decisión que tomamos basada en quién es Jesús para nosotros, nuestro perdonador, nuestra fuente de gracia, nuestro ejemplo de amor incondicional. Y cuando tomamos esa decisión, incluso cuando nuestro corazón todavía está sangrando, algo sobrenatural sucede. Jesús nos capacita sobrenaturalmente para vivir lo que humanamente sería imposible. Conocí a una mujer que fue abusada sexualmente por su propio padre durante años en su infancia. Llevó esa herida durante décadas, permitiendo que la amargura envenenara todas sus relaciones, especialmente con los hombres. Me buscó porque quería casarse, pero cada vez que una relación comenzaba a ponerse seria, ella saboteaba todo porque no podía confiar completamente en ningún hombre. Durante nuestros encuentros de consejería, me dijo algo que me impactó. Pastor, odio cuando la gente me dice que perdone a mi padre. No tienen idea de lo que me hizo. No saben lo que es llevar este dolor todos los días de tu vida. Es fácil hablar de perdón cuando no has sido la víctima. Estuve de acuerdo con ella. No es fácil perdonar. De hecho, humanamente hablando, es imposible. Pero entonces compartí con ella algo que cambió su perspectiva. Jesús no nos pide que perdonemos basándonos en nuestra fuerza o en nuestra bondad. Nos invita a perdonar basándonos en su fuerza y en su bondad obrando a través de nosotros. No fue un proceso rápido ni fácil. Llevó meses de oración, lágrimas, lucha interior, momentos de ira seguidos de momentos de agotamiento emocional. Pero gradualmente, comenzó a experimentar algo que nunca pensó posible. Compasión por el hombre que la había herido tan profundamente. Comenzó a entender que las personas heridas hieren a otras personas, que probablemente su padre también había sido abusado en su infancia, que estaba actuando desde su propio dolor no sanado. Esto no justificaba lo que él había hecho, pero la ayudaba a verlo no solo como un monstruo, sino como un ser humano roto que necesitaba desesperadamente sanación y redención. El perdón no sucedió de la noche a la mañana, pero cuando finalmente ocurrió, fue como si una prisión se hubiera abierto dentro de su corazón. Me dijo que por primera vez en años pudo dormir una noche entera sin pesadillas. Por primera vez pudo abrazar a un hombre sin sentir pánico. Por primera vez pudo imaginar un futuro donde no estaría definida por su pasado traumático. Se casó unos años después con un hombre maravilloso que la ama y la respeta profundamente. Tienen 2 hijos preciosos, y ella se ha convertido en una defensora de niños abusados, usando su propia experiencia de sanación para ayudar a otras personas que han pasado por traumas similares. Cuando hablamos hoy, me dice que todavía no tiene una relación con su padre. Él nunca reconoció lo que hizo ni pidió perdón, pero tiene paz en su corazón. Perdonó no porque él lo mereciera, sino porque Jesús la capacitó sobrenaturalmente para hacer lo que humanamente sería imposible. Esta es la realidad de la vida cristiana auténtica. No es una vida blindada contra el dolor,
sino una vida donde el dolor se transforma en propósito, donde las heridas se convierten en fuentes de sanación para otros, donde nuestra respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús para mí?, determina si saldremos de nuestros valles más fuertes y compasivos, o si permitiremos que la amargura nos consuma. Si estás enfrentando una situación difícil hoy, deja un «me gusta» como una forma de decir que crees que hay esperanza. Comparte con alguien que necesite saber que no está solo en su lucha. La comprensión de quién es Jesús para nosotros en medio de nuestras luchas más profundas nos prepara para descubrir el aspecto más transformador de todos. Cómo esta verdad nos capacita para vivir una vida que trasciende nuestras limitaciones humanas y refleja el carácter divino en cada área de nuestra existencia. Es aquí donde llegamos al corazón palpitante de todo lo que hemos estado conversando. El momento en que todas las piezas del rompecabezas encajan y una imagen hermosa y completa emerge ante nuestros ojos. Cuando realmente comprendemos quién es Jesús para nosotros, cuando nuestra respuesta a su pregunta brota de lo más profundo de nuestro ser, algo extraordinario sucede. Descubrimos que no somos solo personas tratando de seguir las enseñanzas de un líder religioso del pasado, sino que somos hijos amados del Rey del Universo, participantes de una historia eterna que comenzó antes del tiempo y continuará más allá de todo lo que podemos imaginar. Este descubrimiento lo cambia absolutamente todo sobre cómo vivimos cada minuto de cada día. Cuando te despiertas por la mañana y tus pies tocan el suelo frío, no estás simplemente comenzando otro día de trabajo, otra rutina mecánica de supervivencia. Estás entrando en una aventura con el Creador del Universo, que tiene planes específicos para ti este día, personas a las que Él quiere tocar a través de tu vida, oportunidades de manifestar su amor que solo tú puedes aprovechar de la forma única que Él planeó. Imagina por un momento cómo sería si realmente creyeras, en el fondo de tu corazón, que el Dios Todopoderoso que formó las galaxias con sus palabras, está personalmente interesado en tu día de hoy. Que Él conoce cada preocupación que pasará por tu mente, cada persona que encontrarás, cada decisión que tendrás que tomar, y que Él está allí, a tu lado, listo para guiarte, fortalecerte, usarte como instrumento de su amor. Esto no es fantasía religiosa ni pensamiento positivo superficial. Esta es la realidad que Jesús vino a revelarnos. Cuando preguntó, ¿quién decís que soy yo?, nos estaba invitando a descubrir nuestra verdadera identidad. Somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Somos representantes oficiales del gobierno divino en un mundo que necesita desesperadamente experimentar cómo es ser gobernado por el amor, la justicia, la misericordia, la esperanza. Y aquí hay algo que revolucionará tu forma de ver cada situación difícil que enfrentas. Cuando Jesús es verdaderamente tu Señor, ya no existen coincidencias en tu vida. Solo existen diosidencias. Ese encuentro inesperado con un amigo que no veías en años y que está pasando por una crisis exactamente en el área donde tú tienes experiencia para ayudar. Esa oportunidad de trabajo que aparece en el momento exacto en que más la necesitas. Esa palabra de aliento que recibes justo cuando estás a punto de renunciar a un sueño. Esto no significa que todo lo que nos sucede sea bueno o agradable. Significa que Dios es un experto en transformar incluso las experiencias más dolorosas en instrumentos de crecimiento, sanación y bendición. Él es el Dios que hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. No algunas cosas, no solo las cosas bonitas y fáciles. Todas las cosas, incluyendo aquellas que nos hacen llorar, que nos dejan confundidos, que han sacudido nuestras certezas y nos han obligado a crecer de formas que nunca imaginamos posibles. Cuando comprendes verdaderamente quién es Jesús, tu vida laboral se transforma por completo. Ya no estás solo cumpliendo un horario para recibir un salario, estás sirviendo al Rey de Reyes a través de tu empleo. ¿Esa tarea aburrida que haces todos los días? Es una oportunidad de honrar a Dios a través de la excelencia. Ese compañero difícil que siempre logra irritarte, es una oportunidad de manifestar la paciencia de Cristo. Ese jefe exigente que parece nunca estar satisfecho, es una oportunidad de demostrar integridad y dedicación incluso cuando nadie reconoce tus esfuerzos. Y lo más maravilloso es que cuando comienzas a vivir de esta manera, las personas a tu alrededor se dan cuenta de que hay algo diferente en ti. No porque estés predicando o repartiendo versículos bíblicos, sino porque tu forma de trabajar,
de tratar a las personas, de reaccionar a las presiones, refleja el carácter de Jesús. Te conviertes en una carta viva, un evangelio andante que proclama el amor de Dios más a través de actitudes que de palabras. Recuerdo a un técnico informático que trabajaba en una gran empresa y se sentía completamente invisible. Reparaba ordenadores todo el día. Rara vez conversaba con alguien más allá de los saludos básicos, y pensaba que su vida no tenía un impacto significativo en el reino de Dios. Pero cuando comenzó a comprender verdaderamente quién era Jesús para él, su perspectiva cambió por completo. Comenzó a orar por cada persona cuyo ordenador iba a reparar. Comenzó a tratar cada llamada de soporte como una oportunidad de servir a Jesús a través de esas personas. Comenzó a hacer su trabajo con una excelencia y una alegría que llamaron la atención de los supervisores. Y gradualmente, la gente comenzó a buscarlo no solo para resolver problemas técnicos, sino para conversar sobre la vida, sobre dificultades, sobre la esperanza. Hoy, varios años después, me cuenta que su escritorio se ha convertido en un punto de consejería informal en la empresa. La gente viene a hablar con él sobre relaciones, sobre miedos, sobre sueños. Ha llevado a varias personas a la iglesia. Algunas se convirtieron, otras encontraron sanación interior, otras descubrieron un propósito en la vida. Todo comenzó cuando respondió a la pregunta de Jesús: «Tú eres mi Señor, y quiero servirte a través de mi trabajo diario». La misma transformación ocurre en el área de las relaciones familiares. Cuando Jesús es verdaderamente tu Señor, dejas de intentar cambiar a los demás y permites que Él te cambie a ti. Dejas de esperar que tu familia se comporte de acuerdo a tus expectativas y comienzas a amarlos según el ejemplo que Jesús nos dio. Amor incondicional, paciente, bondadoso, que no guarda rencor, que siempre espera lo mejor. Esto no significa que te conviertas en una persona pasiva que acepta cualquier tipo de trato. Jesús nunca fue pasivo. Confrontó comportamientos inadecuados, estableció límites claros, se alejó de personas tóxicas cuando fue necesario. Pero hizo todo esto con amor, con sabiduría, con el objetivo de restauración y sanación, no de venganza o castigo. Conocí a una mujer que había roto la relación con su madre después de años de manipulación emocional y críticas destructivas. Me dijo que ya no podía estar en la misma habitación que su madre sin sentir ira, frustración y el deseo de devolverle el golpe con palabras duras. Pero cuando comenzó a comprender verdaderamente quién era Jesús para ella, comenzó a orar de manera diferente. En lugar de pedirle a Dios que cambiara a su madre, comenzó a pedirle a Dios que la cambiara a ella. En lugar de pedir protección contra las críticas, comenzó a pedir sabiduría para responder con gracia. En lugar de pedir que su madre reconociera sus errores, comenzó a pedir tener el corazón de Jesús hacia esa mujer herida que había criado a sus hijos de la mejor manera que sabía, aunque fuera de una forma inadecuada y destructiva. El proceso de reconciliación tomó casi 2 años, pero hoy tienen una relación hermosa y saludable. La madre sigue teniendo sus limitaciones, y ocasionalmente todavía hace comentarios inapropiados. Pero la hija aprendió a responder con amor en lugar de reaccionar con ira. Estableció límites claros pero amables, y sorprendentemente, la madre comenzó a respetarlos e incluso a pedirle consejos sobre cómo mejorar como persona. Esa es la economía del reino de Dios. Cuando dejamos de intentar arreglar a los demás y permitimos que Jesús nos arregle a nosotros, Él a menudo usa nuestra transformación para inspirar la transformación en las personas que nos rodean. No siempre, porque cada persona tiene libre albedrío, pero a menudo el amor genuino e incondicional despierta en las personas el deseo de convertirse en mejores versiones de sí mismas. En el área financiera, cuando Jesús es verdaderamente tu Señor, descubres algo extraordinario. Él no solo está interesado en bendecirte financieramente, sino en transformarte en un canal de bendición para otros. No solo quiere suplir tus necesidades, sino desarrollar en ti un corazón generoso que refleje su propio corazón generoso. Esto cambia por completo tu relación con el dinero, los bienes materiales, el trabajo, las inversiones. Dejas de acumular por acumular y comienzas a administrar los recursos como un mayordomo fiel que sabe que todo pertenece al verdadero dueño. Dejas de ser movido por la codicia o el miedo a la escasez y comienzas a ser guiado por el propósito y la confianza en la provisión divina. Conocí a un empresario que estaba obsesionado con el crecimiento financiero. Trabajaba 16 horas al día,
Descuidaba a su familia. No tenía tiempo para amigos. Vivía estresado y ansioso, siempre persiguiendo el próximo negocio, la próxima oportunidad de hacer más dinero. Pero cuando comenzó a comprender verdaderamente quién era Jesús para él, su perspectiva cambió radicalmente. Comenzó a preguntarle a Jesús no solo, ¿cómo puedo ganar más dinero?, sino, ¿cómo puedo usar los recursos que tengo para honrarte y bendecir a otros? Comenzó a dedicar tiempo a la oración y al estudio bíblico incluso en los días más ajetreados. Comenzó a priorizar las cenas familiares incluso cuando tenía reuniones importantes. Comenzó a invertir parte de las ganancias de la empresa en proyectos sociales y misioneros. Y algo sorprendente sucedió. En lugar de perjudicar sus negocios, estos cambios los fortalecieron. Los empleados comenzaron a trabajar con más motivación porque se daban cuenta de que trabajaban para alguien que realmente se preocupaba por ellos como personas, no solo como piezas en una máquina de producción. Los clientes comenzaron a ser más leales porque sentían que estaban tratando con una empresa que tenía valores sólidos y un propósito más allá del lucro. Los proveedores comenzaron a ofrecer mejores condiciones porque confiaban en la integridad de la empresa. Hoy me dice que gana más dinero trabajando menos horas, tiene más paz durmiendo por la noche, tiene relaciones más profundas con su familia y amigos, y siente que su vida tiene un propósito eterno que va mucho más allá de la cuenta bancaria. Descubrió que cuando Jesús es verdaderamente su Señor, Él no solo suple sus necesidades financieras, sino que te transforma en una persona que usa los recursos materiales para generar un impacto espiritual. En el área de la salud física y emocional, cuando Jesús es verdaderamente tu Señor, descubres que Él está interesado en cada aspecto de tu bienestar. No separa cuerpo y alma, no trata los asuntos espirituales como si fueran más importantes que los físicos. Él es el Dios que sana integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Esto no significa que nunca nos enfermaremos o enfrentaremos problemas de salud. Significa que podemos enfrentar estos desafíos con la certeza de que no estamos solos, que Él camina con nosotros a través de cada consulta médica, cada examen, cada tratamiento, cada momento de dolor o incomodidad. También significa que podemos confiar en que Él usará incluso nuestras limitaciones físicas para desarrollar en nosotros cualidades como la paciencia, la compasión, la dependencia de Dios, el aprecio por las cosas simples de la vida. Algunas de las personas más radiantes e impactantes que he conocido son personas que enfrentan serios desafíos de salud, pero han descubierto que la presencia de Jesús es más que suficiente para sostenerlas y llenarlas de alegría incluso en medio de las dificultades. Conocí a un joven que quedó parapléjico en un accidente de moto a los 20 años. Al principio estaba resentido, deprimido, cuestionando por qué Dios había permitido que algo así le sucediera a alguien tan joven, con tantos sueños y planes para el futuro. Pero gradualmente, a través de mucho apoyo familiar, consejería y principalmente a través de una profunda experiencia personal con Jesús, comenzó a descubrir que su vida todavía tenía un propósito y un significado inmensos. Hoy, 10 años después, es un conferencista motivacional que viaja por el país contando su historia e inspirando a la gente a no renunciar a sus sueños, incluso ante las mayores adversidades. Se casó con una mujer maravillosa, tienen 2 hijos preciosos y trabaja como consultor de accesibilidad, ayudando a las empresas a crear entornos más inclusivos. Me dijo algo que nunca olvidé. Pastor, no elegiría pasar por lo que pasé y no se lo recomendaría a nadie, pero tampoco cambiaría la persona en la que me convertí por lo que pasé. Fue en la silla de ruedas donde descubrí quién era realmente Jesús para mí. Fue en la limitación física donde descubrí mi fuerza espiritual. Fue en la dependencia donde descubrí la verdadera independencia. Cuando Jesús es verdaderamente tu Señor, incluso tus limitaciones se convierten en plataformas para demostrar el poder de Dios. Tus debilidades se convierten en oportunidades para experimentar la fuerza divina. Tus imperfecciones se convierten en ventanas a través de las cuales la luz de Cristo puede brillar y tocar a otras personas que enfrentan luchas similares. En el área de los sueños y el propósito de vida, cuando Jesús es verdaderamente tu Señor, descubres algo extraordinario. Él no vino para destruir tus sueños, sino para purificarlos, expandirlos y usarlos como instrumentos de su reino.
Los deseos de tu corazón cuando lo amas son frecuentemente deseos que Él mismo puso allí. Semillas de propósito que Él quiere ver florecer para su gloria y para la bendición de muchas personas. Esto no significa que todos nuestros deseos sean santos o correctos. Significa que cuando nuestro corazón está alineado con el corazón de Dios, nuestros sueños comienzan a reflejar sus sueños para nosotros y a través de nosotros. Comenzamos a soñar no solo con nuestro propio éxito, sino con formas de impactar positivamente la vida de otras personas. Comenzamos a desear no solo nuestra propia felicidad, sino la felicidad y el bienestar de quienes nos rodean. Conocí a una joven que soñaba con ser médica desde pequeña, pero provenía de una familia muy pobre y parecía imposible pagar una facultad de medicina. Cuando comenzó a comprender verdaderamente quién era Jesús para ella, comenzó a orar de manera diferente sobre sus sueños. En lugar de solo pedirle a Dios que le abriera puertas, comenzó a preguntar cómo podría usar su futura profesión para servirle y bendecir a las personas necesitadas. Este cambio de perspectiva lo cambió todo. Comenzó a estudiar con más dedicación porque veía sus estudios como una forma de adoración. Comenzó a buscar becas no solo basadas en la necesidad financiera, sino en el compromiso de servir a comunidades desfavorecidas. Comenzó a hacer trabajo voluntario en clínicas gratuitas, incluso antes de entrar en la facultad. Hoy es médica especialista en medicina tropical y trabaja en regiones remotas de la Amazonía, llevando asistencia médica a poblaciones que nunca tuvieron acceso a una atención sanitaria adecuada. Me dijo que su sueño no solo se cumplió, sino que se expandió de formas que nunca había imaginado cuando era una niña pobre soñando con ayudar a la gente a través de la medicina. Cuando Jesús es verdaderamente tu Señor, Él toma tus sueños aparentemente imposibles y los transforma en realidades que impactan no solo tu vida, sino la vida de innumerables personas. Él es un experto en multiplicar nuestros pequeños talentos y recursos en bendiciones que van mucho más allá de lo que podemos calcular o imaginar. Y aquí está quizás el descubrimiento más transformador de todos. Cuando Jesús es verdaderamente tu Señor, descubres que la vida cristiana no es una lista de reglas a seguir o comportamientos a evitar. Es una relación dinámica, creciente y apasionante con la persona más fascinante que jamás haya existido. Es una aventura diaria de descubrir nuevas dimensiones de su amor, nuevas manifestaciones de su poder, nuevas oportunidades de colaborar con Él en la transformación del mundo. No te despiertas por la mañana pensando, ¿qué reglas religiosas debo obedecer hoy? Te despiertas pensando, ¿qué aventuras tiene Jesús planeadas para mí hoy? ¿Cómo quiere usar mi vida para tocar otras vidas? ¿Qué oportunidades de crecimiento y servicio pondrá en mi camino? Esta perspectiva transforma por completo tu experiencia de vida. En lugar de vivir a la defensiva, tratando de evitar pecados y errores, vives a la ofensiva, buscando activamente formas de manifestar el amor de Cristo. En lugar de vivir con miedo de decepcionar a Dios, vives con la alegría de agradar a aquel a quien amas por encima de todo. Y lo más hermoso es que cuando vives de esta manera, naturalmente evitas comportamientos destructivos, no porque estén prohibidos, sino porque son incompatibles con quien te has convertido en Cristo. No mientes porque eres una persona íntegra. No tratas a otros con crueldad porque eres una persona amorosa. No vives ansioso porque eres una persona que confía completamente en su Padre Celestial. Esta es la realidad de la vida cristiana auténtica. No es una actuación religiosa basada en el miedo o la obligación, sino una expresión natural de un corazón transformado por el amor incondicional de Jesús. Cuando realmente comprendes quién es Él para ti, vivir como Él vivió, deja de ser una carga imposible y se convierte en el deseo más natural de tu corazón. Y aquí está la promesa más hermosa de todas. Esta transformación no tiene fecha de caducidad. Cuanto más tiempo caminas con Jesús, cuanto más profundamente lo conoces, más te pareces a Él. No por esfuerzo propio o disciplina férrea, sino a través de la obra sobrenatural del Espíritu Santo que habita en ti, y gradualmente va moldeando tu carácter a la imagen de Cristo. Esto significa que tus mejores días no están en el pasado, sino en el futuro. Cada año que pasa te conviertes en una versión más madura, más sabia, más amorosa de quien Dios te creó para ser. Cada desafío que enfrentas se convierte en una oportunidad de crecimiento. Cada relación que desarrollas se vuelve más profunda y significativa.
cada forma de servir se vuelve más impactante y fructífera. Si sientes que tu corazón se llena de esperanza mientras hablamos de estas posibilidades, deja tu "me gusta" como una forma de decir sí a esta vida transformada. Comparte con alguien que necesite saber que una vida extraordinaria es posible. Cuando comprendemos verdaderamente quién es Jesús para nosotros y permitimos que esa verdad transforme cada área de nuestra vida, estamos listos para el descubrimiento final. Cómo esta transformación personal se convierte en una fuente de bendición y esperanza para todos aquellos que Dios pone en nuestro camino, creando un ciclo eterno de amor, sanación y redención que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Llegamos al final de un viaje que en realidad es solo el comienzo de todo. Hemos caminado juntos a través de reflexiones que han tocado los lugares más íntimos de nuestro corazón. Hemos explorado territorios del alma que quizás llevábamos mucho tiempo sin visitar, y hemos descubierto verdades que tienen el poder de transformar no solo nuestros pensamientos, sino toda nuestra forma de existir en este mundo. La pregunta que Jesús hizo hace 2000 años en Cesarea de Filipo sigue resonando en nuestros corazones hoy. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? No es una pregunta que admita respuestas superficiales o memorizadas. Es una pregunta que va directa al núcleo de quiénes somos, de lo que creemos, de cómo elegimos vivir cada momento que se nos da en esta vida preciosa y frágil. A lo largo de nuestra conversación, hemos descubierto que esta pregunta no es solo teológica o filosófica. Es profundamente práctica, intensamente personal, transformadoramente real. Nuestra respuesta a ella determina cómo nos despertamos por la mañana, cómo tratamos a las personas que se cruzan en nuestro camino, cómo enfrentamos las tormentas que inevitablemente llegan a nuestra vida, cómo encontramos esperanza cuando todo parece perdido, cómo descubrimos un propósito cuando nos sentimos insignificantes. Hablamos sobre cómo reconocer a Jesús como nuestro Salvador cambia nuestra identidad más profunda. Ya no nos definen nuestros errores del pasado, ni las palabras duras que escuchamos sobre nosotros, ni los fracasos que llevamos como cicatrices invisibles. Somos hijos amados del Rey del Universo, creados con un propósito divino, destinados a una vida de significado eterno que va mucho más allá de las circunstancias temporales que a veces nos hacen cuestionar nuestro valor. Exploramos cómo aceptar a Jesús como nuestro Señor transforma nuestra forma de lidiar con relaciones difíciles, situaciones injustas, tentaciones cotidianas. Descubrimos que seguir a Jesús no significa tener una vida blindada contra los problemas, sino tener recursos sobrenaturales para enfrentar cualquier problema que venga. No significa no volver a sentir dolor, sino saber que nuestro dolor tiene un propósito y que Dios es un experto en transformar heridas en fuentes de sanación para otros. Hablamos sobre cómo conocer a Jesús como nuestro amigo íntimo cambia nuestra vida de oración, nuestra forma de tomar decisiones, nuestra perspectiva sobre el futuro. Descubrimos que podemos conversar con Él sobre todo, no solo sobre las cosas espirituales o urgentes, sino sobre nuestros pequeños miedos, nuestras alegrías sencillas, nuestros sueños aparentemente imposibles. Él se interesa por cada detalle de nuestra vida, porque nos ama con un amor que nuestra mente no puede comprender por completo, pero nuestro corazón puede experimentar profundamente. Vimos cómo reconocer a Jesús como nuestro sanador transforma nuestra forma de lidiar con traumas del pasado, limitaciones del presente, incertidumbres del futuro. Descubrimos que Él no solo sana nuestros cuerpos cuando es su voluntad, sino que siempre sana nuestra alma cuando se lo permitimos. Siempre restaura nuestra esperanza cuando se la entregamos. Siempre transforma nuestro dolor en propósito cuando confiamos en su sabiduría. Exploramos cómo aceptar a Jesús como nuestro proveedor cambia nuestra relación con el dinero, el trabajo, los bienes materiales. Descubrimos que Él no nos promete riqueza material, pero nos garantiza que nunca nos faltará lo que realmente necesitamos. Y más que eso, nos transforma en canales de bendición, personas que administran recursos como mayordomos fieles de un Dios generoso que quiere bendecir al mundo a través de nuestras manos. Hablamos sobre cómo reconocer a Jesús como nuestro Maestro cambia nuestra forma de trabajar, estudiar, servir. Descubrimos que ya no hacemos nada solo para impresionar a la gente o ganar reconocimiento humano. Hacemos todo como para el Señor, y eso transforma nuestra excelencia, nuestra integridad
nuestra motivación. El trabajo más sencillo se convierte en una forma de adoración. El servicio más humilde se convierte en una oportunidad de manifestar el amor de Cristo. Hablamos sobre cómo aceptar a Jesús como nuestro amigo en los momentos más solitarios transforma nuestra experiencia de soledad. Descubrimos que nunca estamos realmente solos, incluso cuando todas las personas nos abandonan. Hay alguien que prometió nunca dejarnos ni desampararnos. Alguien que conoce cada pensamiento que pasa por nuestra mente, cada sentimiento que oprime nuestro pecho, cada lágrima que corre por nuestro rostro. Vimos cómo reconocer a Jesús como nuestra esperanza cambia nuestra forma de enfrentar pérdidas, decepciones, fracasos aparentes. Descubrimos que nuestra historia no termina con los capítulos dolorosos que a veces nos vemos obligados a vivir. Siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo, de un giro inesperado, de una redención que transforma incluso nuestras experiencias más devastadoras en testimonios de restauración y victoria. Y aquí hay algo hermoso que descubrimos a lo largo de este viaje. Cuando nuestra respuesta a la pregunta de Jesús es sincera y viene del corazón, esto no solo transforma nuestra propia vida, sino que inevitablemente se desborda y bendice la vida de todas las personas a nuestro alrededor. Nos convertimos en instrumentos de sanación para corazones heridos, fuentes de esperanza para almas desanimadas, canales de amor para personas que se sienten rechazadas y olvidadas. Esa es la economía del reino de Dios. Cuando somos sanados, nos convertimos en sanadores. Cuando somos consolados, nos convertimos en consoladores. Cuando experimentamos el perdón, nos volvemos capaces de perdonar. Cuando conocemos el amor incondicional de Jesús, nos volvemos capaces de amar incondicionalmente. Es un ciclo eterno de bendición que se multiplica y se expande, tocando vidas que quizás nunca sepamos que fueron impactadas por nuestra propia transformación. Quizás comenzaste esta conversación sintiéndote perdido, confundido sobre tu identidad, cuestionando si tu vida realmente tiene propósito y significado. Quizás estabas cargando heridas que parecían nunca cicatrizar, miedos que parecían insuperables, sueños que parecían imposibles de realizar. Quizás te estabas preguntando si Dios realmente se preocupa por ti, si conoce tu nombre, si tiene un plan específico para tu vida. Si estos sentimientos resuenan en tu corazón, quiero que sepas que Jesús te está haciendo la misma pregunta en este momento que le hizo a Pedro aquel día en Cesarea de Filipo. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? No lo que otros dicen sobre mí, no lo que aprendiste en la iglesia o leíste en libros, sino lo que tú, en el silencio de tu corazón, en la honestidad de tu alma, dices sobre quién soy yo para ti. Y si tu respuesta hoy es vacilante, llena de dudas, manchada por decepciones del pasado, está todo bien. Jesús no busca respuestas teológicamente perfectas. Busca corazones sinceros que estén dispuestos a abrirse a Él, aunque sea solo una rendija, aunque sea con miedo, aunque sea a través de las lágrimas. Si tu respuesta hoy es una confesión quebrantada de que lo necesitas como Salvador, porque reconoces que has cometido errores que no puedes deshacer por tu cuenta, Él está aquí para perdonar, restaurar, darte un nuevo comienzo. Si tu respuesta hoy es una entrega cansada de que lo necesitas como Señor porque has intentado controlar tu propia vida y has descubierto que no tienes la sabiduría ni la fuerza suficiente para enfrentar solo los desafíos que tienes por delante, Él está aquí para guiarte, fortalecerte, caminar a tu lado. Si tu respuesta hoy es un grito desesperado de que lo necesitas como sanador, porque cargas heridas que ninguna terapia humana ha logrado cicatrizar por completo, Él está aquí para tocar las partes más heridas de tu alma y traer la sanación que solo Él puede dar. Si tu respuesta hoy es un susurro tímido de que quieres conocerlo como amigo porque te sientes solo en un mundo que parece cada vez más frío y desconectado, Él está aquí para ser el compañero más fiel que jamás tendrás. La verdad es que no importa cuál sea tu respuesta hoy, Jesús está listo para encontrarte exactamente donde estás y caminar contigo hasta donde Él quiere llevarte. No tiene prisa. Tiene una paciencia infinita. No se cansa de nuestra lentitud para aprender. No se rinde con nosotros cuando fallamos por milésima vez. No se irrita con nuestras dudas. No se ofende con nuestras preguntas honestas. Y aquí está la promesa más hermosa de todas.
Este viaje de descubrir quién es Jesús para ti no termina hoy. De hecho, apenas está comenzando. Cada nuevo día será una oportunidad de conocerlo más profundamente, de experimentar dimensiones de su amor que aún ni imaginas que existen, de descubrir propósitos para tu vida que van mucho más allá de tus sueños más audaces. Cada pequeña elección que hagas mañana de tratar a alguien con bondad será una forma de honrar a Jesús. Cada momento en que elijas perdonar en lugar de guardar rencor será una manifestación del carácter de Cristo. Cada vez que elijas la esperanza en lugar de la desesperación será un testimonio de la diferencia que Él hace en tu vida. Y gradualmente, sin que te des cuenta, tu vida se convertirá en un evangelio vivo, una demostración práctica del poder transformador del amor de Jesús. Las personas a tu alrededor comenzarán a darse cuenta de que hay algo diferente en ti, algo que ellas también quieren experimentar. Y entonces tendrás el privilegio de compartir con ellas la misma esperanza que transformó tu propia vida. Esto no significa que necesites convertirte en un predicador o misionero en el sentido tradicional. Significa simplemente que puedes vivir de tal manera que tu propia existencia se convierta en una invitación, para que otros también descubran quién puede ser Jesús para ellos. Quiero ahora hacer una invitación especial para que podamos cerrar esta conversación de la manera más apropiada, con una oración sincera. Un momento de intimidad con aquel que hizo la pregunta que cambió nuestra vida. Si te sientes cómodo, cierra los ojos, aquieta tu corazón y permite que estas palabras sean la expresión de tu propia alma ante el Padre Celestial. Padre amado, gracias por este momento especial que hemos pasado juntos, reflexionando sobre quién es Jesús para nosotros. Gracias porque tú no eres un Dios distante e indiferente, sino un Padre amoroso que se preocupa por cada detalle de nuestra vida, por cada lucha que enfrentamos, por cada sueño que llevamos en el corazón. Hoy, ante ti, queremos responder a la pregunta de tu Hijo Jesús con sinceridad y humildad. Reconocemos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amigo más íntimo, nuestro sanador, nuestra esperanza, nuestro todo. Perdónanos por las veces que hemos vivido como si no te conociéramos, por las veces que nuestras actitudes contradijeron nuestra confesión de fe, por las veces que elegimos nuestros propios caminos, en lugar de confiar en tu sabiduría. Gracias porque tu amor por nosotros no depende de nuestra perfección, sino de tu gracia. Gracias porque cuando fallamos, tú no nos condenas, sino que nos ofreces un nuevo comienzo. Gracias porque cuando dudamos, tú no nos abandonas, sino que gentilmente nos conduces de vuelta a la confianza. Te pedimos que continúes moldeando nuestro corazón para que nuestra respuesta a la pregunta de Jesús no sea solo intelectual, sino que transforme cada área de nuestra vida. Que podamos vivir de tal manera que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, incluso extraños que se crucen en nuestro camino, puedan ver algo de Jesús en nosotros. Fortalécenos para los días difíciles que sabemos que vendrán. Danos sabiduría para las decisiones que tendremos que tomar. Llénanos de valentía para permanecer fieles a tus principios, incluso cuando sea costoso. Desarrolla en nosotros un corazón cada vez más parecido al corazón de Jesús, y cuando nuestro viaje en esta tierra llegue a su fin, que podamos escuchar las palabras que más deseamos oír. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hasta entonces, que nuestra vida sea una alabanza continua a tu nombre, una demostración práctica de tu amor, una fuente de esperanza para todos aquellos que tú pongas en nuestro camino. Oramos en el nombre de Jesús, quien hizo la pregunta que cambió nuestra vida y continúa cambiando nuestra vida cada día. Amén. Que la paz de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que el gozo del Señor sea tu fortaleza en todos los días de tu vida. Que la presencia del Espíritu Santo sea tu compañía constante, consolándote en la tristeza, fortaleciéndote en la debilidad, guiándote en la incertidumbre. Recuerda que eres amado con un amor eterno, que tu vida tiene un propósito divino, que tus mejores días aún están por venir. Y cuando lleguen las dudas, cuando los miedos intenten paralizarte, cuando las circunstancias amenacen con robar tu esperanza, vuelve siempre a la pregunta fundamental: ¿quién es Jesús para mí?
Y permite que tu respuesta sincera a esa pregunta siga siendo la brújula que orienta cada paso de tu viaje, cada elección de tu corazón, cada sueño de tu alma. Que Dios te bendiga abundantemente, hoy y siempre.